Iniciamos ahí con la grabación. Bien, buenas tardes, chicas, porque solo hay chicas ahorita conectadas. El tema para hoy se titula Funciones químicas inorgánicas. Voy a ir también mandando imágenes de lo que estoy escribiendo. Funciones químicas inorgánicas. Ok. Cuando nos referimos a funciones químicas, y principalmente esta palabra inorgánicas, nos estamos enfocando a compuestos que no contienen carbono. ¿Ok? En pocas palabras, compuestos que no se pudren, o podemos decir que no tienen carbono. Entonces, hay algo que quiero que sepa, que lo que provoca mal olor en las cosas cuando se pudren es el carbono. ¿Okay? El carbono es el causante de que las cosas se pudran, hieran, ¿verdad? Un gas, un ventoso, es una expulsión de carbono, ¿verdad? En el cuerpo humano, para que lo sepan. Y puede ser hasta cierto momento inflamable, ¿ok? Puede generar, como quien dice, una expansión volátil. Vamos a definir lo que es función química. Vamos a definir ese concepto. Función química. Hay una definición en cuanto a lo que es función. Dice que es la propiedad que presentan determinadas sustancias. Es la propiedad que presentan determinadas sustancias de comportarse en forma semejante. De comportarse en forma semejante. Y aparecen aquí 4 funciones químicas. Entonces, vamos a definirlas. Las principales funciones químicas inorgánicas son: y son 4, entonces las vamos a enumerar. 1, 2, 3 y 4. La número 1 es los óxidos, que con eso vamos a trabajar hoy. Con los óxidos vamos a trabajar hoy. Los óxidos, las bases, los ácidos, y por último, las sales. Esas son las 4 principales funciones básicas inorgánicas. Si se fijan, ninguna de ellas tiene una descomposición, o mejor dicho, se pudren. Ninguna de ellas se pudre. Los óxidos no se pudren. Usted puede encontrar óxido en los metales cuando les cae agua, ¿verdad? Pero una cosa es el polvito y otra cosa es la pasta que se forma cuando el óxido se mezcla con agua. A eso le llamamos base. Los ácidos son diferentes de las bases y las sales son más mineralizadas que los ácidos, que las bases y que los óxidos. Entonces, las 4 no se pueden descomponer. Dicho sea de paso, antiguamente, cuando no existían las refrigeradoras, ¿de qué manera creen que podían guardar o preservar las carnes? Las salaban. Esta es, llamémosla así, la forma más antigua
para conservar las carnes y que no se pudran. Salarlas, echarle sal a las carnes y dejarlas en el sol. Salar las carnes y ponerlas en el sol hace que las carnes no se pudran, nunca. Es como meterlas al refrigerador o a un freezer. De esa manera hacemos que no se pudran, ¿no? Entonces, estos son, llamémoslo así, los 4 compuestos inorgánicos que existen en la naturaleza. Ojo, inorgánicos, aquí lo escribí en rojo. Inorgánicos porque no se pudren, no se descomponen y no tienen carbono. Acuérdense que este es el enemigo de la descomposición. Este es el responsable de que todo lo que está a nuestro alrededor se pudra, se descomponga, perezca. Y todos nosotros estamos completamente llenos de carbono. Esa es nuestra naturaleza, así somos. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar de lo que les mencionaba, el primer compuesto orgánico, perdón, inorgánico, que son los óxidos. Acuérdense que voy a mandar fotos, ¿no? Los óxidos. ¿Qué pasa con los óxidos? Dice que son compuestos químicos que se producen por combinación de los elementos químicos, por combinación de los elementos químicos con el oxígeno. Con el oxígeno. Y dice que los óxidos se clasifican en los puntos óxidos básicos o metálicos, y la otra, óxidos ácidos o anhídridos. O anhídridos. Ok, partiendo de esa definición, hay un bosquejo que voy a hacer aquí, en azul, y dice así: elemento químico y salen dos tipos de metales. Salen lo que conocemos como metal y lo que conocemos como no metal. Entre el metal, si le agregamos el oxígeno, tenemos algo que se llama óxido básico metálico. Y el no metal, si le agregamos oxígeno, tenemos el óxido ácido o anhídrido. Ahí están las dos combinaciones. Les voy a mandar una foto de esto, que lo acabo de escribir en la pizarra, para que esto viene como teoría, ¿ok? De lo que es la parte del cuarto parcial. Recuerden, este ya es la primera semana del cuarto parcial. Ahí va la foto. Ahí estaba la foto. Esa es la primera foto.
pueden verla más claramente. Entonces, un óxido dice que son compuestos químicos que se producen por combinación de los elementos químicos con el oxígeno. Ok, con el oxígeno. Quiere decir, chicos, que una varilla se va a oxidar siempre y cuando tenga contacto con el aire. ¿Ok? Entonces es mentira que ustedes me digan de que el óxido en una varilla ocurre si la varilla se moja con agua. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo tener contacto con el aire a tener contacto con el agua. ¿Y qué dice la teoría? Para que eso es un oxígeno, un óxido, perdón. Para que eso es un óxido, debe de ser la combinación de un elemento químico con el oxígeno. Y esto es importante, esta palabra es importante. Con el oxígeno. O sea que la varilla de hierro, ella se va a oxidar solo con tener contacto con el aire. ¿Okay? Esa es una realidad. Y a la vez un engaño, porque muchos de nosotros hemos creído de que una varilla se oxida si le cae agua. Que un clavo se oxida si le cae agua. Que una bicicleta, sus rines se van a oxidar solo porque tienen contacto con agua. No. No es el agua lo que causa el óxido en un compuesto químico, sino que es el oxígeno. Entonces aquí está la teoría. Estamos aclarando esa pequeña inflexión en lo que son los hechos puntuales de la oxidación en los elementos químicos. Entonces, yo en un verdadero y falso puedo mencionar que un óxido ocurre tras la combinación de un elemento químico con el agua. Y usted me va a decir, eso es falso porque es con el oxígeno, no con el agua. Ok, entonces vamos a entrar ya más en materia a lo que son los óxidos básicos. Entonces, antes de eso, una última explicación acerca de los óxidos para que podamos caer a la parte práctica, que es bien facilita. Ahora, ¿qué elementos son los que vamos a utilizar en la combinación del aire o del ambiente para formar lo que es el óxido? Entonces, aparecen aquí la siguiente definición: óxidos básicos o metálicos. Aparece la definición. Vamos a escribir. Óxidos básicos o metálicos. ¿Qué significa? Significa que vamos a estar trabajando exclusivamente con los metales de la tabla periódica. Que si buscan los metales en la tabla periódica, se van a dar cuenta que tienen un color en particular. Los elementos en la tabla periódica, los metales, tienen un color en particular. Lo voy a señalar para que lo puedan identificar. Son los que se ven en este cuadro negro. Esos son los metales, ¿ok? En su mayoría esos son los metales y con estos son con los que vamos a estar trabajando. Obviamente puede ser que yo haga uso de estos que están aquí, ¿no? Ahí acabo de encerrar esos. Y puede ser también que haga uso de estos que están aquí, ¿no? Vayan viendo esto. Pueden irlo viendo. Eso que acabo de encerrar van a ser los elementos que mayormente vamos a estar utilizando para estos ejercicios de los óxidos básicos o metálicos. Con esos son con los que en su mayoría se trabaja. Entonces dice, vamos con la definición, dice que son compuestos químicos que se forman, y esto me interesa que lo aprendan, que se forman, dice, por combinación de un metal
por combinación de un metal con el oxígeno. Con el oxígeno. Entonces aquí palabra clave, metal. Y palabra clave, oxígeno. Entonces queda este bosquejo, miren. El metal más 2 partículas de oxígeno y me va a formar a el metal más una partícula de oxígeno. Entonces, recapitulando. Esto es lo que nosotros vamos a conocer en el ambiente. Vamos a conocer en el ambiente que hay un metal. En el aire vamos a topar ¿con qué? Con que hay oxígeno. ¿Okay? Yo le puedo llamar oxígeno y también le voy a mencionar aire. ¿Ok? Pero la combinación, por eso utilizo uno más, la mezcla de ambos, me va a generar el óxido básico. Esto se va a llamar óxido básico. Entonces, a ver, es como, este es agua, esto es azúcar, y si yo lo mezclo tengo agua azucarada. Entonces, partiendo de esa idea, ahora al ejercicio. Si yo tengo una barra de hierro y la relaciono o la mezclo con el ambiente, con el aire, entonces se me va a formar en la barra de acero una capa de óxido. Profe, pero son 2 partículas de óxido y aquí solo me quedó una. ¿Qué sucede? La otra se desintegró con el metal y me formó el óxido. Por eso solo me quedó una. Por eso es que se forma lo que es el proceso de oxidación. De esa manera. Entonces, no podemos pasar a los ejercicios si no conocemos ciertas propiedades. Entonces, pongamos la última parte teórica antes de pasar a los ejercicios. Las propiedades de los óxidos básicos. Siempre mando foto, ¿vale? Propiedades de los óxidos básicos. ¿Ok? Entonces, hay varias propiedades. Entonces, voy a mencionar una que otra. La primera, el oro no se oxida. El oro no se oxida. ¿Estamos de acuerdo? Agarre usted una pulserita de oro y trate de téngala en el aire por cientos de años. Por mucho oro que sea en el aire, jamás se le va a formar un óxido. ¿Ves? No se le va a oxidar nunca. Es una de las propiedades, por eso es importante que la sepan. El oro no se oxida. Ok. Aparece una segunda propiedad y dice: algunos metales como el sodio y potasio, se combinan fácilmente con el oxígeno Razón, dice, por la cual deben guardarse en aceite o petróleo. Es una palabra muy clave. Quiere decir entonces de que para que una varilla de hierro no se nos oxide, lo recomendable es darle un baño de aceite. Y de esa manera la varilla no se nos oxidase. Obviamente, entonces aquí yo les tengo una pregunta. Cuando yo estoy haciendo la fundición de una pared y le pongo una varilla recién sacada del horno,
de esas que no están oxidadas y las estoy fundiendo en la pared, que es donde le estoy colocando concreto y todo, la pregunta es, ¿creen ustedes que con el paso de los años esa varilla se oxide? ¿Sí o no? ¿Por qué? Es una pregunta que yo les puedo hacer. ¿De qué creen ustedes? ¿Se oxidaría una varilla de hierro siendo pura, utilizándola en una fundición? Obviamente la fundición de concreto que yo le ponga alrededor de la varilla no va a permitir que la varilla tenga contacto con el aire. ¿Pero creen ustedes que se oxiden? Ustedes pueden darme la respuesta. Si de repente su papá o su mamá, si su papá ha trabajado en la construcción, él le puede responder esta pregunta. ¿Si se oxida o no se oxida? La respuesta es que siempre se va a oxidar. ¿Pero por qué, profesor? Porque ¿qué tiene el concreto? Cuando le están fundiendo, le colocaron agua. Para que se pudiese mezclar y se pudiese fundir, le colocaron agua. Profe, pero usted está enseñándonos, profe, que es metal con oxígeno, que se forma el óxido. Sí, pero no precisamente aire, sino que puede ser también partículas de agua, porque también el agua tiene oxígeno, ¿ok? Entonces, ojo aquí, caemos a una situación bien interesante, porque si yo agarro el metal y agrego agua, lo que logro conseguir es un óxido básico, ¿ok? Si yo agrego el metal y le agrego solamente el oxígeno, también consigo óxido básico. Pero quiero que sepan que del agua en sí, el hidrógeno no tiene nada que ver en el proceso. Acuérdense que agua es H2O, o sea que tiene H, tiene hidrógeno. Entonces, hidrógeno, la H, que es del agua, no perjudica en absoluto la mezcla del metal con el oxígeno, ¿ok? Por eso yo descarto, ¿verdad?, de que el agua sea el principal causante de la oxidación en un metal. Pero el oxígeno que tiene el agua, ese es el responsable de que todo metal se oxide. Entonces aquí la palabra clave es oxígeno. ¿Quién es el responsable de que un metal se oxide? El oxígeno. ¿Dónde hay oxígeno? Pues lo hay en el aire y lo tiene también el agua. Entonces, ¿es posible que un clavo se oxide en el agua? Sí, porque el clavo, el metal, va a agarrar el oxígeno del agua y se va a oxidar. ¿Ok? De esa manera. Entonces, ¿qué pasa con la varilla? Puede ser muy virgen o muy pura, pero al mezclarla con la fundición, el cemento va humedecido. Y esa humedad, ¿qué tiene? Tiene oxígeno. Entonces, a la larga, esa varilla va a estar oxidada en este concreto, en estas paredes. ¿Ok? Entonces, debajo de estos bloques van a haber unas líneas de varilla, pero ustedes las van a encontrar oxidadas. Siempre. ¿Por qué razón? Por el contacto con la humedad, ¿verdad? Que eso es oxígeno, ¿ok? A no ser que las varillas les hayan dado un aceite, una protección con aceite o petróleo y de esa manera quedan impermeabilizadas. Quedan impermeabilizadas. ¿Qué significa? Significa que le resbala el agua, que no hay filtración de oxígeno y por ende la varilla permanece completamente íntegra con toda su capacidad y su dureza. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Se preserva lo que es el metal. Esta sería la segunda fotografía, esta la voy a mandar. Y luego vamos a caer en la parte práctica. Vamos a hacer unos ejercicios. Obviamente, no esperen unos ejercicios complicados, ¿no? Son ejercicios fáciles. Para que me entiendan la parte práctica, voy a enseñarles algo que se llama foneva. Ahí lo vamos a ver ahorita. Entonces voy a colocar como tema
óxidos básicos y entre paréntesis foneva. Así. Óxidos básicos. Viva, porque aquí viene la parte práctica. Óxidos básicos y entre paréntesis foneva. Quiero que sepan que esto es un acróstico, ¿ok? Yo creo que ustedes saben que es un acróstico. Si no saben qué es un acróstico, ahorita les lo dejo en azul. Este es un acróstico. Fo significa una cosa, ne significa una cosa y va significa otra cosa. Fo significa formando. Ne significa neutralizando. Y va significa balanceando. ¿Ok? Y considérenlo que esos son los pasos para formar un óxido básico. ¿Ok? Esos son los pasos para formar un óxido básico. ¿Cuáles son los pasos para formar un óxido básico? El foneva, profesor, el foneva es lo que usted nos enseña, sí, pero el foneva son tres cosas. Foneva son los pasos para resolver los óxidos básicos. El foneva resuelve los óxidos básicos. Pero, ¿qué es el foneva? El foneva es formar, neutralizar y balancear lo que son los óxidos básicos. Entonces, vamos a aprender ahorita a hacer ejercicios. Entonces, miremos el primer modelo o el primer tipo de ejercicio. Voy a llamarle primer modelo. ¿Ok? Entonces dice el ejemplo 1. Ejemplo. A partir del elemento aplique el foneva y forme los óxidos básicos. Entonces, me ponen atención, si voy muy rápido, me dicen, profe, repita. ¿Ok? Voy muy rápido. Ese es el primer ejemplo. Entonces, creo que van a ser dos ejemplos los que yo voy a poder explicar por el tiempo. Con eso me voy a quedar. Sería de la siguiente manera. Número 1 dice Q elevado a más 1. Q elevado a más 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Busquen en la tabla periódica Q elevado a la más 1. Búsquenlo. Ya le di todas las orientaciones donde puede estar Q elevado a la más 1. Lo va a encontrar en el número 29. Q es el número 29. Es el cobre. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Primeramente vamos a formar el óxido básico. ¿Cómo se forma el óxido básico? Bueno, agregándole dos partículas de oxígeno. ¿Cómo así? Para este ejercicio va a agregar así, ¿ves? Va a hacer esto. Ya lo encontré en la tabla periódica, ¿vale? Q y tiene dos valencias, tiene 2 y 1. Las valencias son 2 y 1. Q tiene dos valencias, 2 y 1. Según mi ejercicio, lo estoy obligando a que trabaje con valencia de 1. Entonces, así lo voy a trabajar. Primer paso, agregar dos partículas de oxígeno. ¿Ok? De esa manera. Vamos a trazar la línea. Y ahora vamos a unir la partícula de cobre con uno de los dos oxígenos. La partícula de cobre con uno de los dos oxígenos. ¿Ok? Hagamos ese paso, porque eso es formando, ¿ok? Ese es el primer paso. Estamos ahí aprendiendo a formar.
Estamos aprendiendo a formar. Entonces, hagámoslo con varios ejemplos. Hagámoslo con el renio, que es el número 75. Y ahí tiene varias valencias. Yo voy a utilizar valencia de 4. Hagámoslo con el platino, que ahí tiene valencia de 2 y 4. Yo voy a utilizar valencia de 2. Y hagámoslo con el niobio, que es NB, que tiene valencia de 5. Voy a utilizar valencia de 5. Tiene valencia de 5 y 3. Yo voy a utilizar valencia de 5. ¿Ok? Niobio, así. Ahí está. ¿Sí? Lo mismo. Si hizo lo mismo para el cobre, va a hacer lo mismo para el renio, para el platino y para el niobio. Lo mismo. ¿Cómo, profe? Lo estoy haciendo en azul. En azul estoy haciendo lo que es el primer proceso, que es formando. El primero que le va a agregar al renio de valencia 4, le agrega las 2 partículas de oxígeno. El resultado, la partícula de renio y solo un oxígeno a la par. ¿Ok? Platino, ok, le agrega las 2 partículas de oxígeno, queda una partícula de platino, no importa la valencia, no importa. Y de los 2 oxígenos solo queda uno. Lo mismo para el niobio, agrega las 2 partículas de oxígeno, queda el niobio solamente con una de oxígeno, ¿ok? De esa manera. Ok, ahora aquí viene lo interesante. Vamos a neutralizar, ese es el siguiente paso, ¿ok? Entonces, la neutralización la voy a hacer con rojo. Así como yo neutralice para el ejercicio 1, así se neutraliza para el 2, para el 3, para el 4 y para todos los que yo haga, ¿ok? Ya aprendió a formar. Miren cómo se hace la formación. Por eso está escrito en azul. Eso es formación, formando. Ahora neutralizando lo voy a hacer en rojo. ¿Ok? Vamos a neutralizar. Sílaba. Entonces, esta valencia del cobre la vamos a agregar aquí arriba. Valencia del cobre 1. Bueno, entonces valencia del cobre 1 aquí. ¿Cuál es la valencia del oxígeno? Ya la saben. Negativo 2. La valencia del oxígeno siempre ha sido negativo 2. Entonces, ¿qué es lo único que van a hacer ustedes? Un cruce. Este 2 lo va a tirar para aquí abajo y este 1 lo va a tirar para acá. Obviamente un 1 en la parte de abajo no lo va a agregar. ¿Cómo multiplica? Multiplica verticalmente. Allá le enseñé 2 por 1, 2. 1 por menos 2, menos 2. Y 2 con menos 2 igual a 0. ¿Qué era esto? Tener las cosas en 0. A eso le llamamos neutralizar, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer, neutralizar. Si de repente no entendió lo de multiplicar verticalmente, recuerdes el tema de la semana 6, si no me equivoco, 6 o 7 era. ¿Verdad? Cuando les enseñé a neutralizar, cuando les enseñé a escribir la fórmula, ¿qué? ¿Cómo se llamaba esa fórmula? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba la fórmula? A ver si lo recuerdan. Les enseñé a escribir una fórmula, ¿no? Que tenía un nombre, ¿verdad? Esa era, ¿cómo se llamaba esa? Tenía un nombre esa fórmula. Fórmula empírica, fórmula molecular. Entonces, de esa manera, cruzada. Ahora miren aquí lo que es el renio. Renio, valencia 4. Bueno, ese 4 pasa para arriba. Porque es la valencia del renio. ¿Cuál es la valencia del oxígeno? Menos 2. Entonces, aquí usted va a decir, este 2 lo voy a colocar acá y este 4 lo voy a colocar acá. ¿Cuál es la recomendación que yo les doy? Hagan el cruce, pueden hacerlo. 2 para acá y 4 para acá. Ok, 2 para acá y 4 para acá. Pero si se fijan, todos los números tienen mitad. Los 2 de arriba y los 2 de abajo tienen mitad. Entonces saquen la mitad a todos. Entonces me quedaría así, ¿ves? Renio con oxígeno. Mitad de 4, 2. Mitad de menos 2,
menos 1, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. ¿Ok? Aquí solo hice un cruce y como no todos tienen mitad, no puedo hacer eso, ¿verdad? Vean el siguiente, 2, pero aquí es platino 2, negativo 2, no haga cruce, porque ya tienen las mismas cantidades y esto es igual a 0. Solo cuando necesite hacer cruces y sepa que los 4 son pares, entonces ahí le sacan mitad. Vean el último que es distinto, valencia 5, y ya saben que el oxígeno es valencia 2. Nada que ver, ¿eh? Aquí hay que hacer un cruce, este 2 para acá y este 5 para acá. Obviamente, 2 por 5, 10 positivo. 5 por menos 2, menos 10. Y 10 con menos 10, 0. También ya está neutralizado. ¿Ok? De esa manera. Eso es neutralización. Y el último paso, que es con el que vamos a terminar, es el famoso balanceo. ¿Qué nos dice el balanceo? Nos dice que tenemos que tener la misma cantidad de elementos tanto en la izquierda como en la derecha de la ecuación, porque esta es una ecuación. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Entonces, ¿cuál es la recomendación que les doy para el balanceo? Que primeramente balanceemos los elementos que se encuentran a la derecha. El balanceo lo voy a hacer con marcador negro, ¿ok? Entonces, como pueden ver, para balancear solo nos vamos a fijar en los números de abajo, ¿ok? Aclaro, para el balanceo solo se fijan en los números de abajo. Entonces, por ejemplo, aquí el cobre tiene 2 partículas, ¿no? A la derecha hay 2 partículas, pero aquí solo hay una partícula. Entonces, para que me quede balanceado, yo voy a colocar 2 aquí, muy grande. Porque 2 por 1 es 2 de cobre. Y aquí hay 2 partículas de cobre. Y ya tengo balanceado el cobre. Pero ahora balanceen el oxígeno. Aquí hay 2 de oxígeno a la izquierda y aquí solo hay 1. Entonces hay que agregarle un 2 acá. Entonces, en pocas palabras, para que no se me pierdan, para balancear solo pueden agregar números acá